poder hacer de lo desconocido una profesión exitosa. Mi nombre es Marcos Díaz, yo fui nadador profesional de ultradistancia en aguas abiertas y mis grandes pasiones han sido siempre los retos, lo que fue en el deporte, los retos en el deporte y luego transferir ese interés por lograr algunas cosas destacadas en la vida profesional, personal, en la preparación académica y en todo aquello que me genere pasión y que yo entienda pueda lograr impactar positivamente a mi comunidad y a la sociedad. Mi caso no es la historia de que cuando era pequeño le encantaba el agua y de ahí entonces pasó a ser nadador, para nada. A mí me lleva al deporte de natación una prescripción médica, justo por haber nacido con graves condición de salud, de problemas de salud, específicamente un asma crónico, bien grave. Entonces, para la época empezaban los pediatras a comenzar a recomendar el deporte de la natación para, complementado con los medicamentos del momento, tener la oportunidad de desarrollar la capacidad respiratoria y procurar ver como ese complemento que podía llevar a que el niño creciera desarrollando su parte respiratoria. Así que la razón por la cual yo asistí por primera vez a una clase de natación fue por recomendación médica. Ya obviamente lo adelante, mis padres entendían la importancia, a pesar de que no habían sido deportistas ninguno de los dos, entendían la importancia del deporte como un complemento de la formación de sus hijos. Y de allí que entendían que la formación del individuo tenía que tener una mezcla de 3 pilares: la formación familiar en la casa, la formación académica en la escuela y la formación del deporte. Que el deporte iba a impregnar en el crecimiento de sus hijos el tema de valores que no lo iban a obtener en la escuela ni en la familia. Entonces, no solamente vieron el deporte como una alternativa para mi salud, sino como un elemento clave para la formación mía y de mis hermanas en el crecimiento como jóvenes, como individuos. Bueno, de mis logros más importantes hay muchos recuerdos. Haber tenido una carrera deportiva muy larga y remontarme inclusive a mi época de natación competitiva infantil en piscina, juvenil, me vienen muchos recuerdos. Yo creo que en la lista de las prioridades quizás ninguna conquista o premio supere las experiencias vividas con mis compañeros, con mis entrenadores y con todas las personas de mi equipo. Porque cuando sales de un deporte tan poco convencional y poco conocido, quizás los obstáculos son un poco más grandes y sobre todo exige de mucho sacrificio y de mucha pasión y sacrificio de mucha gente intentar superar esos obstáculos de lo desconocido, lo que no se conoce y que al final no garantiza ni siquiera alguna firma económica o grandes retornos financieros. Eso lo hace muy especial, lo hace como muy legítimo, muy orgánico y trae consigo esa conexión interpersonal a un nivel mucho más alto que si quizás fuera el caso de aquellos deportes que obviamente se benefician de grandes sumas económicas. Así que cuando yo me remonto y miro hacia atrás, las grandes satisfacciones fueron esos grandes retos que teníamos por delante, de decir, vamos a mover montaña, vamos a cruzar los canales, los estrechos más complicados y difíciles del mundo, y soñar con algo que parecía tan difícil y estar entre un grupito de amigos, entrenadores, médicos, colaboradores y decir, vamos a conseguirlo, fallar en el camino y seguir intentándolo, después conseguirlo y vernos de nuevo la cara, estar todos contentos de que logramos algo en conjunto que pudo impactar, quizá positivamente inspirar a alguien. Ese es de los grandes recuerdos. Obviamente, cada travesía, cada nado, cada competencia trajo consigo innumerables recuerdos, sobre todo los más difíciles, ¿no? En lo que uno más sufre son los que se quedan contigo, donde uno aprende cosas
indudablemente yo pienso que más que lo que uno aprende en el deporte, uno aprende mucho de cómo aplicar esas experiencias en la vida. La perseverancia, uno de los nados más difíciles del mundo. Nosotros quisimos hacerlo al principio de mi carrera deportiva y me tomó 4 intentos. O sea, ahí aprender la importancia de no solamente estar preparado, sino que hay tantas variables en el mar, a diferencia de nadar en una piscina. Todo está controlado nadando en una piscina. En el mar tú tienes demasiadas variables que no vas a controlar. Cómo lidiar con estar del todo preparado, hacer tu tarea, de hacer todos los requisitos que te dijeron que había que hacer, todos los sacrificios por meses de entrenamiento, y de repente algo que tú no controlas como la brisa, el oleaje, la corriente, la temperatura, te dicen fuera del agua. Entender cómo lidiar con los procesos y todas esas variables es una enseñanza de vida más que una enseñanza de la que tuvimos cuando nos tocó intentar más de una vez, más de 2 veces, 3 veces una travesía. Entonces, obviamente eso te va formando, te va marcando, y lo más lindo, reitero, es mirar hacia atrás y el mismo grupito que comenzó, el mismo grupito terminó, quizá añadiendo unas cuantas personas más que hoy día son como parte de mi familia. Mira, eso tiene 2 tipos de respuestas. La respuesta literal, ¿no? Y la figurativa. La literal fue cuando nos queríamos hacer un espacio en este deporte. Yo quería inscribirme en competencias y no me permitían porque si usted no tiene experiencia. Entonces, ¿cómo tú logras insertarte en un circuito o inscribirte en una competencia de ultradistancia cuando te dicen dígame qué usted tiene? Y tú lo que le puedes enseñar era un nado que yo había hecho de 15 horas en una piscina sin parar. Me dice, en piscina no se compite, es en el mar, así que lo sentimos. Entonces, el primer gran reto literal en aguas abiertas fue, establecimos la idea de hacer una travesía en el país que fuera en una distancia significativa a nivel internacional, traer a un juez internacional que la certificara y con ello entonces poder mostrar algo que me permitiera insertarme en las competencias internacionales. Y fue la Bahía de Ocoa. Fue un nado muy interesante. ¿Por qué la Bahía de Ocoa? Porque la casa de mi entrenador y de su familia, ahí en Palmar de Ocoa, permitía ir a entrenar mucho y las facilidades. Un gran grupo de amigos, de personas, se convocaron y fue mi primera travesía y eso obviamente es un momento inolvidable. Tenía una característica que era un poco más larga que la Bahía de Ocoa como tal y era de Salinas hacia la playa de Monterrío en Asua. Cuestión de yo ir con la brisa y el viento, aprovechándolo, dándome en la espalda y llevándome hacia la meta en Asua. Resulta ser que, carente de recursos económicos, sale un patrocinador y nos dice que nos va a apoyar. Lo único que el patrocinador manda a su equipo a donde iba a ser la meta, en la playa Monterrío en Asua, y después dice, esto está como muy rústico, para decir poco atractivo, para no decir poco atractivo, y ve entonces el lugar de salida, supuestamente que va a ser en Salinas, y dice, aquí sí. Entonces, Marco, nada más te vamos a apoyar en caso de que tú lo hagas al revés. Así que en vez de ir con la brisa de Salinas a Asua, iba a ser de Asua hasta Salinas, la cual significaría que luego de avanzada la media mañana iba a haber una fuerte brisa característica del área de la Salinas, pero en contra. Entonces no teníamos de otra y fue la cosa que tuvimos que hacer para conquistar ese primer gran logro que nos tomó un par de horas más de lo que esperábamos, pero lo completamos unas 9 horas, 7 minutos, si mal no recuerdo, y fue algo inolvidable porque conquistábamos una primera travesía de ultradistancia, más de 37 kilómetros sin parar en nuestras aguas dominicanas, y eso nos abrió las puertas a poder mostrar esa travesía para poder participar en competencias internacionales. Esa es una respuesta, la literal, ¿no? ¿Cuál fue el primero? Pero yo creo que en una dimensión más amplia está la que no es literal. ¿Cuál fue tu primer gran logro? Yo creo que fue poder hacer de lo desconocido una profesión exitosa. ¿Por qué? Porque yo no tuve la oportunidad de decir, mira, yo quiero ser como Pedro Martínez, yo quiero ser como Félix Sánchez, yo quiero ser no. No existía un precedente y eso trae consigo muchos no a lo largo del camino. Entonces, tener la capacidad de entender los no y entender que el comportamiento del ser humano va en función de motivaciones, ¿qué le motivó a decir que no? Entenderlo para complementar lo que falta y lograr un sí, fue la actitud que asumimos como equipo.
Era muy fácil llorarle por horas a cualquiera y decir que el deporte dominicano nadie lo apoyaba. Imagínate, un deporte muy poco conocido y poco tradicional. Pero no frustrarte y entender que ese no venía por lo desconocido, porque no sabía de qué tú estabas hablando y requería de nosotros más trabajo para dar a conocer y mostrar éxito para entonces lograr el sí. Así que lejos de recibir un no, lejos de no tener apoyo de los círculos más cercanos, imagínate, mi padre, yo decirle que ahora quiero ser nadador de aguas abiertas, después de haberme graduado en la universidad y una maestría, decirme a mi hijo, por favor, ¿de qué locura tú me estás hablando? O sea, ¿qué significa que en el mismo círculo familiar no había apoyo? Ni mucho menos la autoridad deportiva, ni federación, ni comité olímpico, ni ministerio, nada que ver. Entonces fue un camino de entender, ¿ok?, mucha pasión y seguridad que a lo que nos enfrentamos iba a ser más difícil fuera del agua que dentro del agua, ¿ok?, y persistir hasta conquistar nuestra meta. Así que de los grandes retos, grandes logros fue que hoy cualquier jovencito pueda ir a algún sitio, empresa o autoridad deportiva y decir yo quiero hacer lo que hacía Marco y ya tiene el camino abierto. Así que nos apasiona mucho y nos da mucha satisfacción saber que en la dimensión no literal la parte de ese gran logro de habernos hecho una carrera deportiva que le pueda dejar un legado a las demás generaciones es de lo más bonito que tenemos, que pudimos hacer. Fíjate cómo yo definí ese gran, vamos a decir, reconocimiento. Nosotros decíamos que como equipo nos podíamos proponer muchas cosas. Ok, mira, vamos a hacer el cruce del Canal de la Mancha, vamos a tratar de ir a un récord mundial en el Estrecho de Gibraltar, vamos a unir los continentes del mundo nadando, vamos a competir en tal carrera, en tal país, en tal continente y demás. Pero si había algo que no nos podíamos prometer era algún día pretender ser exaltado al Salón de la Fama de mi deporte a nivel internacional. ¿Por qué? Primero porque no sabíamos cómo se entraba, ni a quién pedírselo. Sucede que a partir de cuando nosotros empezamos a competir, junto con mi entrenador Augusto García y mi compañero Camel Emilio, de natación, fuimos la primera participación de un campeonato mundial en aguas abiertas, que fue en Dubái, en el año 2004. El entrenador del equipo nacional de Estados Unidos nos conoce y luego empieza a dar seguimiento a nuestras travesías alrededor del mundo y él empieza a escribir artículos. Y yo recuerdo que decía, mira, Steven Munatón está escribiendo unos artículos sobre mí, qué orgullo, qué honor. Escribía un libro luego donde decía de los nadadores más influyentes de mi deporte a nivel mundial y nos ponía ahí en las listas, en los tops de la lista. Y de buenas a primeras recibimos una comunicación por email de que habíamos sido en el primer corte donde yo era elegible para ser votado al Salón de la Fama, que se había aprobado mi aceptación y la exaltación. Yo recuerdo que yo llamo a mi entrenador y le digo, yo no estoy entendiendo bien este correo, porque lo que yo leía decía no me cuadra con la realidad. Así que cuando mi entrenador lo ve, de inmediato obviamente me dice, sí, lo que aquí dice es que te están exaltando y tenemos que ir en octubre a un gran evento a celebrar ese gran logro de una carrera deportiva. Y eso fue, ya usted sabe, eso fue llanto y lloro, y eso fue una cosa impresionante porque nunca nadie se imagina que algo que tú haces va a traer la atención de un entrenador, una potencia mundial, y mucho menos que iba a someterlo sin nuestro permiso ni nada y que iba a ser aprobado por los jueces en la primera ruta, en el primer curso, ¿no?, de votación. Y bueno, eso de alguna manera deja un legado que se lo dejamos a las futuras generaciones y yo pienso que para orgullo no solamente nuestro, de nuestro equipo, familia, país, que es lo más importante. Bueno, yo la primera vez que asumí un rol de manejo de equipo a gran escala, vinculado a políticas públicas, era en este caso en el área deportiva, yo decía que era exactamente implementar lo que nos había dado éxito en el deporte a el nuevo reto de liderar, ¿no?, políticas públicas vinculadas al tema deportivo a nivel local e internacional. Y
yo recuerdo que un periodista decía, ¿y en qué momento usted va a tener que moverse por arriba de las algas y la fauna marina? Y yo decía que trazarse una meta, ¿no? Tenerla muy claramente definida, rodearte de los más grandes y preparados expertos en la materia, armar un equipo y iniciar los trabajos organizados con objetivos y metas claras, es lo que nos dio éxito en el deporte y es lo que hay que hacer en cualquier escenario de la vida. Entonces, indudablemente, lo que se aprende en el deporte es definitivamente 100% aplicable a la vida. ¿Ok? Tener metas, entrenarse, prepararse, ¿no? Proteger tu sueño y esa meta, ¿ok? Rodearte de entrenadores y personas, asesores y expertos en la materia, nunca creerte que lo sabes todo, armar un equipo, hasta en el deporte más individual conocido, que es la natación. Sin equipo era imposible lograr nuestros logros. Y trabajar hasta conseguirlo con disciplina, con respeto, con honestidad, y esos son los elementos que se aplican. Si hay un rasgo que quizás siento que es que se le ha dado poca importancia probablemente al sistema educativo de superior y para las empresas, lo resumo en el hecho de que en las universidades norteamericanas, cuando previo al último año de los graduandos, existe lo que le llaman las ferias de empleo. Las grandes corporaciones van a las universidades en Estados Unidos a procurar afiliar a quienes en un año, año y medio, 2 años se van a graduar de alguna rama de estudio superior. Y lo primero que hacen esas personas que están reclutando es decir, preséntame al capitán del equipo de fútbol, preséntame a los deportistas. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que aprendió en la cancha elementos que le van a ser de significativa importancia para manejar su tiempo, la disciplina en la parte profesional. A veces aquí quizás se menosprecia lo que es la formación del deportista, ¿ok? Y lo que el deportista aprende en su día a día. Yo que tuve la oportunidad de trabajar liderando grupos, yo le decía a compañeros, le decía, tú aquí te das cuenta quién fue atleta, ¿ok? El que cuando nos proponemos lograr algo y hay que entregarlo el viernes, si no se duerme el jueves, no se duerme, pero se va a entregar el viernes. Y es que se creció entendiendo que había que cumplir una práctica, había que cumplir un entrenamiento, en que el logro no era la medalla, el logro era completar cada día una sesión de entrenamiento y hasta que no se completaba el trabajo no estaba completo y tú te das cuenta esa actitud que desarrolla y aptitudes que desarrolla también el que en algún momento de su vida pasó por el deporte organizado. Entonces, de ahí obviamente a que para lograr ese comportamiento en procura del sueño de la excelencia, obviamente el deporte debe ir de la mano con el aula. ¿Okay? Y es esa combinación el que daría una fórmula muy beneficiosa para la productividad y el desarrollo, ¿no?, laboral de cualquier empresa o cualquier organización. Porque si tú nada más tratas el deporte y el deporte no va acompañado de una formación académica básica y posiblemente superior, entonces obviamente ahí tú tienes una mesa coja. Pero cuando se complementan ambas cosas, ahí tú vas a tener mucho de donde atraer recursos muy preparados que puedan ayudar al sistema laboral, al sistema organizativo y demás. Fue una experiencia, bueno, vamos a decir que el paso por el Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje fue muy enriquecedor. Es el órgano regulador del dopaje a nivel mundial. Yo decía cuando ingresé por primera vez a un asiento en el Comité Ejecutivo de esa prestigiosa entidad internacional, yo decía que nunca imaginé que una decisión mía podía impactar a cómo se regulaba el deporte a nivel mundial. Y allí estaba yo sentado por 6 años en el asiento que se destinaba para un representante de los gobiernos del continente americano.
obviamente para llegar allí una serie de pasos que se tuvieron que dar, pero aprender sobre la materia y entender cómo se maneja un espacio de representación y obviamente la política dentro del deporte y la política dentro de una entidad de alguna manera representativa y como muchos le llaman en el aspecto diplomático multilateralismo. Y muy enriquecedor, obviamente, habiendo llegado con una preparación académica, en ese caso ya yo retirado del deporte, había completado mi segunda maestría, hablar idiomas, haber sido atleta, eso va abriendo caminos, ¿no? Conocer personas, verte con una persona con objetivos claros, metas claras, capaz de armar proyectos y equipos para lograr un fin, fue brindándonos la oportunidad de que personas de los diferentes ministerios del deporte del continente americano vieran en uno una persona que podía hacer una labor positiva y que pudiera representar los intereses de un continente muy diverso. Y te ganas la confianza de quienes votan por ti para esas posiciones cuando tú tienes la oportunidad de poder establecer puentes donde puedan haber diferencias políticas de origen, países muy distintos, con sistemas políticos distintos, y tú mantenerte como un puente genera la confianza de que tú vas a defender los intereses de todos, sobre todo en donde tengamos acuerdos. Y donde no tengamos acuerdos, buscar la manera de en qué cosas tenemos acuerdo y poder avanzar en lo positivo. Y bueno, y ya lo que es en sí, haber estado en el Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje en momentos bien difíciles, donde hubo grandes crisis internacionales, que formé parte de los grupos de trabajo que hicieron una revisión del sistema completo, de la buena gobernanza, de la estructura de antidopaje a nivel mundial, trabajar con jueces de cortes internacionales, expertos en materia de buena gobernanza. Fue para mí muy enriquecedor poder participar, aprender también, y eso me lleva luego a que salgo de la Agencia Mundial Antidopaje, que fue ser candidato y luego elegido presidir una convención internacional en UNESCO. Ya ahí hablamos no de 12 asientos en un comité ejecutivo, hablamos de 191 países adheridos a la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, y ver la perspectiva desde la diferencia de trazar políticas públicas a nivel mundial, el tema de la soberanía de los países, las cortes internacionales, el instrumento internacional de la convención y el estatus que tienen los países, cómo lograr homogeneizar algunos aspectos en un mundo tan diverso. Fue y ha sido para mí, al salir de la posición de presidencia, quedo como asesor especial, lo interesante de lo diverso, y cuando se procura, vamos a decir, salvaguardar la integridad de los valores positivos del deporte. Cuando tú dices que el deporte es algo que si alguien dice, defíneme el deporte, quizás solo diga cosas bonitas. El deporte, como decía una vez el antiguo secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, decía el deporte, si es una expresión de la sociedad, lo cual es, como cualquier espacio donde existan hombres y mujeres, que sea una expresión de la sociedad. Si en la sociedad hay trampa, habrá trampa en el deporte. Si en la sociedad hay corrupción, habrá corrupción en el deporte. Es como a veces se quiere señalar a algún partido político de que pueda ser o pueda tener gente corrupta o no. Yo digo, eso quizás es como una afirmación muy superficial. Porque si la sociedad es tramposa y hay corrupción, en cualquier espacio de la sociedad representativa, partido político, club deportivo social, empresa, organizaciones, deporte, si en la sociedad se da corrupción, trampa, fraude, tú lo vas a tener. Entonces el deporte no está exento de las amenazas típicas de una sociedad. Entonces la construcción del análisis de cómo proteger y salvaguardar esos elementos positivos del deporte es lo que crea la lucha contra el dopaje en el deporte, que es trampa, ¿no? Y crea los elementos para proteger la violencia en el deporte, la discriminación en el deporte, ¿no? Para proteger que
que se tracen políticas públicas en lugares fuera de los espacios económicos, fuera de la ciudad, del deporte en la frontera, ¿no? De que todo ser humano, todo joven, todo niño pueda tener esa herramienta de crecimiento que le ayude a su formación. Entonces, dentro de lo que se denominó, cómo podemos salvaguardar el deporte de las amenazas que puede tener una sociedad, es donde se construye esas herramientas, como el caso de la lucha para proteger el deporte del dopaje, en la cual a mí me ha tocado, bueno, convertirnos en una especie de especialista en lo que es el trazado de políticas públicas para combatir el dopaje en el deporte. Quizá para quienes hemos crecido en el deporte hemos escuchado siempre una frase que dice, masificar el deporte y llevarlo a las escuelas. No hay una realidad, valga la redundancia, más real que esa. Es que solamente se puede fortalecer aquello que le llamamos deporte si esa política pública puede impactar positivamente la totalidad de los ciudadanos. Limitar una política pública a los pocos que hicimos deporte de alta competición, de alto rendimiento, es trazar política pública para menos de 1% de la población. Entonces tú dices, ¿cómo fortalecerlo? Cuando tenga acceso todo el mundo. Jovencitos para el deporte de masificación, de desarrollo, los que se van al alto rendimiento, tener el apoyo, pero los que no se van al alto rendimiento, sacar las herramientas que te brinda el deporte para tener una vida en salud, para ser más disciplinado, para respetar reglas, para inculcar en el ciudadano una vida sana. Para el de la tercera edad, tener la capacidad de actividades físicas o deportivas o recreativas y tener una vida más sana. No más de una vez se ha dicho que la OMS, Organización Mundial de la Salud, dice que por cada dólar que se invierte en actividad física como política pública, se reducen $4 en tratamientos médicos de salud pública. Entonces, tremendo negocio. Cuando tú inviertes 1 y sacas 4, es tremendo negocio. Ahora, como decía el profesor Morrison, un gran amigo, estudiosísimo del deporte y de políticas públicas, es quizás, el deporte pasa a ser una cultura la más ignorada por los hombres más cultos. Y es porque cuando tú ves que algo que impacta tan positivamente, de manera transversal, a una sociedad, y tú no lo colocas como una prioridad en tu política pública, realmente tú estás ignorando, quizá, probablemente, la llave a la solución de muchos grandes aspectos. No existe un dirigente, líder, gubernamental en cualquier país del mundo que pueda ignorar en un discurso de rendición de cuentas, de gran escala o de grandes proyectos, 3 aspectos. Te tiene que hablar de la seguridad ciudadana, te tiene que hablar de la salud del ciudadano y te tiene que hablar de la educación. Entonces la pregunta es, ¿el deporte impacta alguna de esas? Impacta las 3 de manera transversal. Impacta y ayuda a la seguridad ciudadana. Jóvenes que tú metes en el deporte, jóvenes que tú sacas de la calle. Te impacta en la educación y te impacta también en la salud de los ciudadanos. Entonces de ahí a que, ¿cómo fortalecer? En el momento que sea, que esté dentro de la agenda en hechos, de los elementos que procuren impactar, ¿no?, los índices de desarrollo humano de un país. Si no, tú lo que estás haciendo es burbuja, como diría un amigo mío. En el momento en que tú consideres que políticas públicas deportivas van a ser premiadas o no en función de la medalla que traiga un país, tú estás limitando esa herramienta tan amplia a 3 gatos. Y me incluyo a mí porque yo era atleta de alto rendimiento, pero es que cuando tú empiezas a visualizar esto como una política pública, te das cuenta que es demasiado más amplio y que tú tienes que estar metido en la mesa donde se hable de seguridad ciudadana, y tú tienes que estar metido y sentado donde se hable del tema educativo, y tú tienes que estar sentado en la mesa dirigiendo política y trazando estrategias donde se hable acá de salud. Y mientras eso no sucede, entonces el deporte va a ser el gran ignorado. Qué buena pregunta. Mira,
El dopaje tiene una particularidad y la lucha tiene que entender que existen dos visiones, depende de el tipo de país en la cual tú tengas una conversación en función de cómo voy a abordar el tema dopaje. En un país desarrollado, con deporte con grandes sumas económicas, producto de su industria, ¿ok? Tú vas a luchar contra estructuras montadas de corrupción, tráfico de sustancias ilícitas para aumentar el rendimiento en procura de grandes sumas de dinero. Tú tienes testimonio de atletas de países desarrollados que pagaban 60.000 euros al año para tener una asesoría de cómo doparse y no ser detectado. El caso de Lance Armstrong hablaba de $250.000 al año. Entonces, tú estás hablando de una estructura, ¿no?, compleja para lograr burlar el sistema. Ahí tú tienes la implementación de investigación, de inteligencia policial, ¿ok?, de manejo de las aduanas del tráfico de medicamentos y un sinnúmero de elementos bien complejos porque se trata de algo que mueve miles de millones de dólares. ¿Ese es el caso de un país en vía de desarrollo como la República Dominicana? No. ¿Qué atleta tiene la posibilidad de invertir 60.000 euros al año para ser asesorado de un sistema de dopaje que no pueda ser detectado? Aquí entonces tú tienes la problemática que el atleta pueda dar un positivo en dopaje por ignorancia. ¿Ok? Y entonces el abordaje a un país en vía de desarrollo como el nuestro, el abordaje es de más inversión en educación. Cuando tú hablas de sustancias dopantes, tú no hablas exclusivamente de hormonas, de crecimiento y demás. No, no, no. Un antigripal que tú te llevas de tu mano en una farmacia puede tener una sustancia que dé positivo. Entonces imagínate tú que un atleta está gripado, se toma una pastilla de un antigripal y de repente da positivo, todo el mundo cree que se estaba poniendo hormonas. Y tú dices, no, tenía un estimulante como la efedrina típico para calmar la rinitis y demás. No sabía, no se lo tomó nunca para aumentar su rendimiento ni engañar a sus competidores, pero sin embargo va a pagar la sanción porque si está en tu cuerpo tú eres responsable y no se cuestiona más nada. Entonces el abordaje para un país como el nuestro en vía de desarrollo es inversión en información. No estamos en la dimensión del abordaje que hay que tener en un país como Estados Unidos, Francia, Alemania, ¿no?, donde las complejidades son otras. Acá más inversión en información. Y obviamente nuestro país tiene una particularidad muy importante, que es que el sistema del deporte federado, bajo lo que entendemos la sombrilla del olimpismo, las federaciones internacionales, todas están reguladas por el Código Mundial Antidopaje y el sistema de supervisión alrededor del mismo, con una autoridad local como la Agencia Nacional Antidopaje, donde todo atleta federado ya tiene otorgó el consentimiento a recibir de manera aleatoria, en competencia y fuera de competencia, pruebas que procuren medir si usted está incurriendo en dopaje o no. ¿Qué sucede? Nuestro deporte nacional, el béisbol, no se rige bajo el sistema de deporte federado. Es una liga profesional que obedece a clubes, es una entidad privada, no es del deporte olímpico y por lo tanto no está regida bajo el Código Mundial Antidopaje. Por lo tanto, la Agencia Nacional Antidopaje, que es la autoridad local, no puede ir a un partido de béisbol profesional a decir, mira, tengo que regularte. ¿A quién le toca que existe una regulación? Es el gobierno ordenado a mandar a regular todo. El gobierno regula las empresas privadas, ¿no, verdad? Si pagan impuestos, si cumplen con los permisos, regula las construcciones. Usted va a hacer un edificio, estas son las reglas. Entonces, no regula nuestro deporte rey. Que el niño que lo llevan a un campamento, lo llevan a una academia, que fácilmente lo que procura es vender, como si fuera una res, al mejor postor que venga con dinero, entonces le inyecta sustancias
no solamente un antigripal ni mucho menos, sino le inyecta sustancia en procura de mayor crecimiento, le manipula hormonas que ponen en riesgo la salud del niño. Entonces tienes un problema de salud pública debido a la impactante y muy productiva industria del béisbol profesional en la República Dominicana. Entonces tú tienes dos grandes retos. Uno ya regulado, el deporte federado, y uno que nadie nunca le ha querido poner la mano. Tú nada más te das cuenta cuando sale un niño que murió, cuando sale un jovencito que le cortaron una pierna, cuando sale otro que está en España trasplantándose los riñones o el corazón, producto de el abuso de sustancias prohibidas que se hacían en academias que no son reguladas por nadie, ¿ok? Y que lo que procuran es, literalmente, vender al joven lo más grande y gordo posible para vendérselo a un equipo de grandes ligas y lograr el sueño del béisbol profesional. Yo tuve una conferencia organizada por la OEA hace ya varios años y yo mencioné que para mí lo que sucedía con el béisbol profesional en mi país era lo más parecido a la trata de personas. Y tú decías, en el continente americano. Yo sí, porque es que se reclutan niños sin ningún tipo de control, se le inyecta sustancias sin el consentimiento de sus padres y a veces con el consentimiento de los padres se le inyectan inclusive hormonas que se utilizan para animales, ¿ok? No importa si mueren, si no mueren, al final la fiesta sigue y aplaudimos los espectáculos. Y alguien me decía, ¿y cómo puede abordarse eso? Bueno, es que nada debe de ser salvaje en un país. En un Estado de Derecho, todas las libertades se regulan. Todo se regula, hasta la libertad de expresión se regula, que está muy de moda en estos días. Se regula todo. Hasta para tú hacer el bien tienes que regularte. Hasta para tú tener una organización sin fines de lucro y hacer el bien, tienes que certificar tu ONG, tienes que tener un RNC, todo se regula. ¿Cómo se explica que en el 2025, ya en cierto conocimiento de los aspectos negativos que deja en la salud de los jóvenes el béisbol profesional, aquí no se hace nada? Se prefiere ignorar. Y yo que he estado en escenarios donde he dicho a altos funcionarios en Palacio, gobierno anterior, gobierno actual, esto hay que regularlo, hay manera de cómo hacerlo, se puede preservar todo lo positivo y bonito y el orgullo que nos da el béisbol, pero tenemos que meterle mano a el aspecto de impacto negativo que está trayendo a nuestra sociedad. ¿Cuántos niños salen de las escuelas y no terminan su high school, su colegio, su bachillerato, por perseguir el sueño del béisbol? ¿Cuántos llegan? Entonces, es una industria que no puede crecer de manera salvaje. ¿Por qué en Estados Unidos no existe lo mismo? Porque en Estados Unidos, mira, para tú firmarme a un atleta tiene que ser desde la universidad. Entonces, si te firma un atleta, tú tienes garantizado que hizo su bachillerato. Sabe leer, sabe escribir. No, pero si aquí te lo sacan a los 12, a los 14, a los 13, y después te lo firman en una academia a los 16, y después de 4 años te lo sueltan a los 20, va a volver a séptimo, octavo de bachillerato. Entonces, ¿qué tú vas a tener? Entonces, el residuo de lo que es la industria que puede ser mejorado, que esos riesgos pueden ser apaleados, controlados, reducidos, exige de una voluntad política con herramientas que ya existen y que se pueden llevar a cabo para nosotros disfrutar a sabiendas de que esa industria no está maltratando a nadie. Yo decía que en Estados Unidos existió hace ya unos años el desarrollo de lo que es la conciencia hasta del fabricante de la ropa que usted se pone. Que si los zapatos son fair trade, significa que yo no voy a comprar un calzado si yo sé que esa fábrica explota a niños en Tailandia, en China, en Indonesia. Y entonces se certifica la empresa y dice, estos tenis son fair trade y yo como consumidor sé que lo compro, pero se le paga correctamente a los empleados, tienen los descansos que amerita los instrumentos internacionales y demás. Entonces yo digo que el béisbol profesional no es fair trade. No es, porque detrás de cada pelotero exitoso hay una larga historia de situaciones que suceden, ¿ok? Que solamente nos enteramos 2 o 3 veces al año
cuando un periódico de circulación nacional saca la historia de unos padres entristecidos de que su niño tiene problemas gravísimos de salud o falleció. Mira, el Consejo Americano del Deporte, CADE, yo tuve la oportunidad de participar en muchas de sus asambleas. El Consejo Americano del Deporte es el órgano que reúne a los ministros de deporte del continente americano. Es allí justamente donde se elige quién va a representarles en la Agencia Mundial Antidopaje. Y fue en el 2015 que yo fui elegido, cuando era viceministro de Deporte en República Dominicana, como el primer viceministro votado, elegido presidente de esa entidad. Y de allí, obviamente, transcurren unos años donde logramos la modificación de los estatutos, donde llegamos a tomar ciertas decisiones para fortalecer la institucionalidad de esa entidad. En el 2020 yo me despido de esa entidad ya como representante miembro, y allí se me invita a participar, a mantenerme como asesor, ¿ok? Puesto que yo había propuesto la creación de una Secretaría General dentro de una estructura que permitiera garantizar que, más allá de la alta rotación que tienen los ministros de deporte en Latinoamérica, por poner un ejemplo, tener la oportunidad de una entidad que garantice la sostenibilidad de una agenda a mediano, corto y largo plazo. Hoy día tuve el honor de ser invitado a asumir el rol de secretario general de esa entidad, con lo cual, no habiendo estado en el gobierno, haber sido llamado por los ministros que allí convergen cada año en la Asamblea General, fue, vamos a decir, muy satisfactorio que se me pidiera asumir ese rol. Es un rol muy importante donde igual uno tiene que saber manejar todo lo que es la diplomacia dentro de un continente tan diverso, en unos momentos donde, vamos a decir, la polarización entre países es cada vez más evidente, que si tú eres un país de tal manera, que si tú tienes un régimen político autoritario, que si tú eres un país comunista, que si tú eres un país de progresistas con partidos de extrema izquierda, que si tú eres de conservador de extrema derecha. Y yo pienso que de alguna manera, cuando tú dices deporte y tú te vas al cimiento de que el deporte, los primeros Juegos Olímpicos de la antigüedad detuvieron la guerra, tú dices, cuando tú inicias diciendo, aquí estamos todos sentados por algo en común que es positivo para nuestra sociedad y nuestras diferencias se quedan fuera del salón, yo creo que ahí cambia el ambiente un poquito. A veces se toman decisiones más positivas en la unión entre países cuando se trata de deporte que las posturas políticas de los mismos países. ¿Ok? Países que, por ejemplo, te dicen, nosotros no reconocemos a tal país o a tal gobernante. Y allí pueden estar sentados uno al lado del otro. Y opinar sobre políticas públicas, sobre programas, sobre buenas prácticas. Eso lo hace un espacio muy bonito, muy interesante. Mira, la base de poder hacer una transición correcta, yo pienso que está en el hecho de, quizás, por haber estado en un deporte que no me garantizaba mucho, no me garantizaba un retiro económico a joven edad, no era ni béisbol ni baloncesto, sí teníamos que tener muy claro que cuando terminara mi carrera deportiva iba a tener que insertarme en el mercado laboral, ¿no? Así que la preparación académica para los deportistas que no están de lleno en un deporte que garantice grandes contratos económicos es importantísima. Así que en mi casa siempre estuvo muy claro que yo tenía que estudiar en la universidad y tenía que trascender luego un poco más allá de simplemente una carrera, sino maestrías y demás. Así que la preparación académica estaba allí y cuando se me da la oportunidad, entonces fue una transición un poco más, vamos a decir, natural, ¿no? A lo que venía. Y si tiene que ver algo con lo que tú viniste haciendo de por vida, se te hace un poquito más fácil. Cuando tú hablas en escenarios internacionales, de que tú hablas de políticas públicas deportivas, tú dices, bueno, conozco el deporte federado, fui deportista, conozco
cómo se manejan políticas públicas de gobierno, he estado en las diferentes caras del deporte. El Comité Olímpico Internacional me invita a participar en una comisión, la Comisión de Asuntos Públicos y Comunicación Corporativa, y entonces ya conoces el olimpismo de primera mano, y la transición para el atleta es poder experimentar las emociones similares que tenías en tu deporte en tu próximo capítulo de tu vida. De allí que hoy se estudia el comportamiento de los casos de adicciones, depresiones, de exatletas. Inclusive es común a veces ver un deportista que se retira y que te devuelve a los escenarios 4 años después, de nuevo a las competencias. Te llega viejo, empiezas a ganarle y quizá maltrata esa imagen que la cual salió glorioso. ¿Y por qué se dan esas situaciones? Porque cuando se retira no tenía un plan para después de. Y quizás el plan que tenía no le llena la satisfacción y le genera esas emociones que vivió. El atleta llega a tener ciertos estímulos y emociones que si de repente eso se para en seco, eso es dañino. Entonces, en mi caso, esos foros internacionales eran grandes retos, ¿no? Nosotros no vamos a estar sentados aquí como dominicanos, nosotros vamos a liderar algo, ¿no? ¿Quién se parece a mí? Venga, vamos a reunirnos con los países pobres, vamos a reunirnos con los países africanos, vamos a reunirnos con los países asiáticos. Y de repente tú tienes un bloque que tú le dices, señor, entonces ¿quién es que se va a parar a dar el discurso? Y todo el mundo se mira y dice, tú, Marco, y vamos arriba. Y por ahí entonces se abren las puertas para uno seguir avanzando. Pero al final, si yo hago un análisis, yo pienso que esa transición, en mi caso, pudo ser pensada. ¿Ok? Yo cada año de mi carrera deportiva decía, bueno, yo quizás pueda nadar un año más, cada año es más doloroso físicamente, es más extenuante, yo pienso que ya estoy vislumbrando y veía qué voy a hacer después de. Muchos atletas se hacen entrenadores, otros atletas se hacen dirigentes deportivos. Yo me apasioné más por la política pública, yo me apasioné más por la estructura de herramientas y esa fue la parte que más me gustó. Si bien yo colaboro con atletas de alto rendimiento, con el equipo nacional por muchos años de aguas abiertas, con otros deportistas de otros deportes, lo que realmente me llenó ese vacío que te va dejando la actividad deportiva fue los escenarios de políticas públicas internacionales. Bueno, el surfing para mí es una gran pasión que yo creo que no hay una frase más cierta que la que muchos surfistas repiten constantemente, que puede sonar un poquito cursi o rara, que es de que el surfing no es un deporte, es un estilo de vida. Yo creo que es una realidad. Mi pasión por el mar viene desde bien pequeño, heredado de mi madre. Mi mamá dice que cuando se casó con mi papá, le advirtió que se casaba con una condición que la llevaran a la playa todos los fines de semana. Así que de pequeñito ya aprendíamos a nadar yo y mis hermanas, era más cómodo para ellos descansar en la arena en lo que nosotros jugábamos en el agua sin el miedo de que nos fuéramos a ahogar porque ya sabíamos nadar. Y así crecí yo, yendo literalmente todos los fines de semana a la playa, aprendiendo del mar, curioseando, haciendo snorkel, de repente un día de oleaje, queriéndome tirar con mi propio cuerpo y luego entonces explorar este emocionante deporte que lo practiqué de manera competitiva. Yo quise ser surfista profesional, porque todo como un poco intenso en mis casos. Y cuando empiezo a practicar surfing, yo hago equipo nacional y participo en 2 campeonatos panamericanos y un campeonato mundial antes de ser nadador de aguas abiertas. Y allí me doy cuenta que no iba a ser profesional, pero que sí, ese hermoso deporte se iba a convertir en mi pasatiempo preferido, ¿no? El surfista aprende mucho del mar, a protegerlo, a respetarlo. Te piensas en cómo impactas al medio ambiente, empiezas a conocer meteorología, empiezas a saber cuándo van a estar las mejores olas, dónde, por qué. Es una cultura que se expande más o menos en un mismo vocabulario a nivel mundial y es muy lindo. De mis grandes ansias cuando el deporte de la natación en aguas abiertas me requería de mucho tiempo, mucho sacrificio, yo veía con ansia mi retiro porque iba a tener más oportunidad de ir a la playa a surfear, ¿no?
Y de hecho, cada vez que tenía yo la oportunidad de estar en algún país lejos, lejano, competía, siempre me quedaba unos 2 o 3 días extras si por ahí había algún oleaje importante, famoso, para tener la oportunidad de correr sus olas. Hoy día es el deporte de mi familia, practicamos todos y con grandes amistades. La vida me llevó, yo digo que a veces los puntos dan círculos sobre diferentes hitos. Lo que fue para mí en el 95 vestirme la camiseta del equipo nacional en un campeonato panamericano en Guadalupe, luego en el campeonato mundial en el 96 en California y luego en Brasil en el 97 como surfista. Hace unos meses se me pidió colaborar y cooperar con reestructurar lo que era el equipo nacional de surfing en República Dominicana. Yo dije, ¿cómo decir que no a mi gran pasión? Y para mí uno de los momentos más satisfactorios fue reciente, donde junto con un grupo de amigos pudimos estructurar un equipo nacional que participó en el Campeonato del Mundo 2025, justo hace un par de semanas en El Salvador. Y yo ahí dirigiendo, vamos a decir, la gerencia de un equipo que llegó lindísimo, bien uniformado, con el orgullo de la bandera dominicana. Y yo digo, wow, muchos años y décadas después, aquí estamos dando un granito de arena para que los chicos puedan sentir que alguien le ha extendido la mano para lograr sus sueños. Y no aprende mucho de este deporte. Es una manera de vivir, ¿no? De respetar el medio ambiente. La basura que tú tiras en la calle acaba en el mar, ¿no? Como tú aprendes a que tu estilo de vida sea sostenible y procurar inculcar en tus hijos y en los demás amigos el respeto al mar, al océano, el respeto en todo el sentido de la palabra, ¿no? Desde respetar y nunca ser más osado de lo que puedas, ¿no? Así como también respetar porque es fuente de vida para nuestros países. Y en el caso de la República Dominicana, un país que vive del turismo, es clave para nuestra subsistencia económica. Pero sí, me encanta correr olas. Ya no estoy tan joven, Ahora que usted me lo menciona, ya me siento que no estoy tan joven. Yo pienso que en mi caso ha sido una conducta aprendida, tantos años de pequeño, entendiendo, de chiquito obedeciendo, porque el entrenador te dice lo que tienes que hacer, ¿no? Y te pide a tu padre que lo que te tiene que comer y todo lo demás. Pero ya cuando te vas haciendo adulto y que tienes conciencia, empiezas entonces a elegir, ya es por elección. Entonces tú dices, el físico que tuve cuando era atleta no era porque yo quería lucir así, era la consecuencia de mis entrenamientos. Pero siempre tenía muy pendiente de que como quería seguir haciendo deporte después que me retirara y quería hacer otros deportes, quería surfear más, quería salir a hacer bicicleta, quería salir a correr en trillos, quería hacer más buceo libre. Sabía que post-retiro tenía que tratar de mantener un estilo de vida saludable, una dieta saludable, mantenerme activo, como después de los 40 tú puedes estar físicamente que no esté cojeando, ¿no? Proteger tu cuerpo para poder disfrutar de la actividad física y el deporte. Entonces ya es una, vamos a decir, decisión, ya es entender qué hay que hacer, qué tienes que respetar, qué tienes que tratar cuáles deben ser tus hábitos. Yo vi una gran cantidad de exatletas que desde que se retiraban, el doble, crecían el doble. Y yo decía, yo no puedo hacer eso, pero con una particularidad. Mi deporte era de alto consumo calórico. Mi cuerpo, en eventos, entrenamientos de 2 sesiones al día de entre 8 y 9 kilómetros, en la mañana y en la tarde. 7 a 9 kilómetros en la mañana, en piscina, y en la tarde, algo muy similar. Hay mucho gasto calórico, por lo tanto, mi dieta era alta en calorías, muy alta en calorías, altísima en calorías. Yo tenía que estar comiendo mientras estuviera literalmente despierto y fuera del agua. Eso era comiendo. Entonces imagínate que yo pasara de 8 horas de entrenamiento diario a quizá hacer ejercicio, un deporte, 1 hora, 1 hora y 15, 1 hora y media.
yo tenía que modificar completamente mi hábito alimenticio. Yo digo que el atleta se retira y el hambre no se retira nunca. Entonces yo tenía que domar esa furia de esa costumbre de comer tanto y comer tantos carbohidratos para tener energía para mi deporte, que el reto más grande fue justamente yo plantearme cómo podía mantener mi peso similar, teniendo un gasto calórico abismalmente distinto cuando me fuera a retirar. Yo pienso que mantenerse joven, cuando yo veo y tengo una reunión de mi promoción, de los amigos, del colegio, yo veo que la juventud está en controlar el peso, en mantener su peso. El que se mantiene en peso se va a ver vitalizado, se va a ver bien, y yo creo que eso es clave. Y en mi caso, que me encantan los retos, yo me puse el reto de modificar mis hábitos de consumo para, ¿no?, balancear esa furia del hambre que me iba a dar después que me retirara, sabiendo que no iba a estar nadando tanto. Bueno, mira, ser anfitrión de unos juegos, como le llaman, multideportivos, es uno de los grandes, vamos a decir, uno de los grandes eventos que puede sucederle a una nación. Una nación, una ciudad, en el caso del deporte son ciudades, ¿no?, salvo las copas del mundo de fútbol que son países, los Juegos Olímpicos, Centroamericanos, Panamericanos son ciudades. Y esa es la gran fiesta de la agenda de un país en el año donde le toca ser anfitrión. Y yo pienso que tiene que ser abrazado por todas las entidades que puedan sacar provecho a ser anfitrión de un evento multideportivo de la región. Ya el país fue anfitrión en el 2003 de los Juegos Panamericanos y el deporte tuvo un antes y un después. Hasta la conciencia del ciudadano con lo que era un deportista cambió. Yo siento que cambió, que la gente empezó a percibir a sus atletas como embajadores, como con un respeto. Y eso para mí fue una de las cosas más lindas que dejaron los Juegos Panamericanos en Santo Domingo. Ahora vienen los Juegos Centroamericanos. Yo pienso que es el momento de potencializar y aprovechar al máximo la exposición de Santo Domingo como ciudad, ¿ok? Y que eso debe ser explotado por toda entidad gubernamental y privada, que sea la gran fiesta. Debe de promocionarse desde ya, muy pronto, qué significan estos juegos, qué se requiere de la ciudadanía, ¿no? Mostremos nuestra mejor cara, la limpieza, el orden, ¿no? O sea, tiene que ser aprovechado como el gran evento que va a exponer Dominicana en el 2026. ¿Okay? Eso solamente puede suceder si hay un gran foro de presidentes a nivel mundial. Y cuando sucede deporte, tú sabes cuántos miles de atletas vendrán con su familia y las cámaras que estarán allí, ¿no? No solamente enfocando lo que sucede en las canchas, sino lo que sucede fuera de las canchas. Entonces yo pienso que esto debe de tener un tratamiento como lo amerita. Y obviamente la preparación de nuestros deportistas, que en el caso de muchas de las instalaciones que se están remozando, que nuestros atletas tengan la garantía de poder entrenar en instalaciones similares, aunque tengan que salir del país a buscar y garantizar sus entrenamientos en lo que se reacondicionan las instalaciones que están intervenidas hoy día. La preparación de los deportistas, claro, porque queremos tener un resultado que nos llene de orgullo, pero ver ese gran evento a la escala más grande para explotar y decirle al mundo, miren quiénes somos los dominicanos, miren qué linda la ciudad primada de América. Mira, cuando yo me retiré, yo dije que me sentía bendecido porque fue una decisión pensada y en el momento en que sentía que no dejaba nada pendiente. ¿Ok? Porque hay deportistas que se tienen que retirar por una lesión, hay deportistas que tienen que retirar por falta, les rescinden un contrato, en el caso de algún jugador de alguna liga profesional o algo, y que en mi caso me sentía bendecido porque dijimos, mira, hoy, ¿no? Mañana, ese día. Así que no dejé pendientes como para decir, ay, se me quedó tal travesía que quise haber hecho. Me retiré muy satisfecho. Solamente quizás dejando la posibilidad de entrar al agua
si existiera alguna causa simbólica, que obviamente jamás pusiera, vamos a decir, me pusiera en una posibilidad de añadir algo a lo que logramos a nivel deportivo, simplemente como un aporte a alguna causa social. Y si te digo con quién me gustaría alguna vez nadar, ni que sea 1 kilómetro, sería quizá con mis hijos. ¿Ok? Eso sería para mí algo fantástico. Decirle, chicos, caminen, vengan, enseñen a papi. Y donde, en aguas de mi país. No hay nada como nadar en tu país. Yo creo que de todos los recorridos que hicimos, cuando tuve la oportunidad de nadar acá en República Dominicana, la travesía que hicimos de Boca Chica al Malecón, eso fue para mí una bendición impresionante, y de mi equipo también. Nunca me imaginé que lo que habíamos hecho fuera ya había generado algo de interés a muchos dominicanos, y cuando nos pegamos a la costa para nadar a lo largo de las Américas, ver esa orilla llena de gente aplaudiendo, era como, o sea, no había forma de aguantarse esa emoción de que uno vivió. Así que en agua dominicana, estaría chulo con mis 2 muchachones y por alguna causa, ¿no?, importante de impacto social. Como yo iba a decir que joven, pero ya a mí no me toca decir como joven, una persona sencilla que vivió cada instante de su vida, que la vivió intensamente y que procuró disfrutar cada segundo de lo que hacía. Yo pienso que todo en la vida merita de muchísimo sacrificio. Para tú lograr grandes cosas hay que sacrificarse. Pero jamás haría sentido si tú no disfrutas el camino. Y yo pienso que me ha tocado disfrutarlo y he estado muy consciente de eso. Quizás, porque el asmático nunca da nada por sentado. Cuando tú tienes que agradecerle a Dios cada bocanada de aire que tú respires, dices, qué placer, hoy estoy respirando riquísimo, lo que muchas otras personas lo dan como un cumplido. Yo pienso que tú aprendes a vivir la vida en cada detallito pequeño y a sentirse contento por las cosas más pequeñas quizá que te hagan sentido a ti.